Qué bueno compartir con ustedes. Espero que este buen ratito. ¿Cómo están? Nosotros felices. Bueno, a mí nada más llegar me secuestraron y me llevaron ahí a una sala, de forma que no sé qué hicieron con mi mujer. ¿Dónde anda María del Mar? Es que no la ubico. No la ubico. Ah, pues está allí al fondo. Bueno, más que nada porque, bueno, mañana ella estará conmigo aquí, al menos en la primera parte. Miren, nosotros pasamos todo el año 95 aquí en Honduras. De hecho, fue nuestro primer ministerio. Nuestro hijo nació en Choluteca hace 27 años. De manera que volver a Honduras para nosotros siempre tiene un sabor bastante especial. Aunque nuestra venida no haya sido precisamente para trabajar un tema de buen gusto. Ustedes saben, nosotros estamos aquí allí, en Tela, en el Hotel Villas Telamar, para trabajar con algo más de 500 líderes, todo el tema de la ideología de género, la confusión de identidad y un curso que trabajamos de coach en identidad sexual y género. No es el tema que más nos gustaría trabajar, pero lamentablemente, ustedes saben, es el tema que a nivel social hoy nos ocupa. Lamentablemente nosotros en España ostentamos el tristísimo récord de ser el primer país del mundo en legislación LGTBI. Ostentamos el tristísimo récord de ser el país del mundo con la población más envejecida. Y esto se debe a que las políticas de turno en España no están destinadas precisamente a favorecer el entorno familiar, más bien a disolverlo, más bien a negar la maternidad, considerándola como una especie de estorbo a la profesionalización de la mujer, a la legalización del aborto en cualquiera de sus circunstancias. Llevamos 15 años con el matrimonio homosexual legalizado y con posibilidad de adopción. Entonces, mire, usted va a un parque en España y puede ser que vea a alguna pareja heterosexual, pero es fácil que pueda haber a dos hombres o a dos mujeres, o quizá una pareja heterosexual, pero con poquitos niños. La mayoría prefieren llevar un bulldog francés a tener un niño porque les sale menos barato y no les evita profesionalizarse. Estoy ironizando, ¿verdad? Pero Europa es una sociedad donde la cultura judeocristiana, que es el lugar donde, por cierto, nace, se está desintegrando. Y mis queridos hermanos y amigos, se está desintegrando porque hay una ideología por ahí que en España lleva implantada más de 15 años y que es la famosa ideología de género. Miren, en España decimos que cuando uno vio un problema, mejor dicho, cuando empieza a ver que viene un problema, nosotros decimos, usted le está viendo las orejas al lobo, porque el problema viene, ¿verdad? Y yo creo que en Honduras ustedes les están viendo las orejitas al lobo. En España ya le vimos hasta la cola al lobo, ¿no? De hace tiempo. De manera que lamentablemente tenemos algo de experiencia para prevenirles en todo caso, porque la ideología de género es una especie de filosofía de corte dictatorial que pretende imponer en todo el mundo occidental una serie de despropósitos que no tienen base jurídica, que no tienen base biológica y evidentemente que no tienen base teológica ninguna, pero que lamentablemente, como esa ideología viene avalada por poderosas fundaciones que financian toda la cultura LGTBI, pues de pronto toda Europa y ahora toda Latinoamérica se está viendo bañada por esa cultura de la ideología de género. Miren, una cultura de corte transversal que abarca todo el arco político y una cultura
o una ideología que está imponiendo un término que como Iglesia nos tiene que inquietar y mucho, y es el término la colonización ideológica de nuestros hijos. Ellos saben muy bien que para que la sociedad asuma como normales determinadas leyes, normas o ideologías, hay que empezar adoctrinando a las mentes más pequeñas, que son las más impresionables, ¿no? Por eso en las escuelas ya se está adoctrinando con todo eso. Mañana trabajaremos, creo que a partir de las 10 de la mañana, un poco más a fondo toda esta temática. Pero vivimos tiempos complicados. Tiempos donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida en una corriente de sinsentido. Tiempos donde hemos roto la baraja de una ética normativa, donde cada uno hace lo que bien le parece, como si de la moderna época de los jueces se tratara. Tiempos donde hemos roto los diques morales y por lo tanto las aguas se desparraman sin control. Vivimos tiempos donde la sociedad actual ya ha acuñado el nuevo término que sustituye a la posmodernidad. Ustedes oyeron hablar de la posmodernidad seguramente. Ya murió, no existe, olvídese. Ahora hay un nuevo concepto llamado la modernidad líquida. Tiene que ver con el género fluido, tiene que ver con el sexo líquido, tiene que ver con el hecho de que ya no hay identidades prefijadas de antemano, hombre, mujer, sino que ahora el género queda relegado al capricho puntual y momentáneo de cada persona. Hoy puedo ser mujer, mañana puedo ser hombre. Eso es hacia lo que vamos. Y eso es un término muy inquietante que se denomina la soberanía del individuo. Individuos mutantes que pueden redefinir su género a capricho. Ya el género no tiene que ver con el sexo. Usted puede nacer hombre, pero si le apetece ser mujer, genéricamente hablando, puede hacerlo, porque hoy lo que cuenta es el sexo psicológico, no el biológico. Miren, yo no sé si de pronto todo lo que les estoy contando les suena raro, distante o lejano, pero es lo que llega y lo que está llegando a toda Latinoamérica a marchas forzadas. Y la Iglesia tiene que estar preparada, los jóvenes tienen que estar preparados, los padres tienen que saber cómo contrarrestar toda la basura ideológica de una sociedad que va a poner todo el empeño en lavar el cerebro de los más pequeños, ¿no? Saben que la democracia ha sufrido un durísimo golpe con esto de la ideología de género, ¿no? Un durísimo golpe porque en el mismo momento en que el Estado usurpa funciones educativas que deben de ser privativas de la esfera familiar, no podemos hablar de democracia. Y ya en Honduras sabemos que el Estado empieza a usurpar funciones educativas que deberían de ser privilegio y potestad de la esfera familiar. Vivimos tiempos complicados y tenemos que prepararnos y tenemos que hacerlo bien porque la batalla arrecia y va a ser dura y complicada. Solo hay dos instituciones capaces de hacer frente a todo lo que nos viene. Y por este orden son la familia y la Iglesia. La familia sigue siendo la célula de la sociedad, aunque a día de hoy sea la institución más atacada, más machacada, más falsamente devaluada, más ampliada, aún sigue siendo la base de toda civilización. Y evidentemente la Iglesia no puede esconder o abstraerse a la realidad de una sociedad muy complicada donde tendremos que dar la talla. Pero miren, la Iglesia tiene la oportunidad de ofrecer dos de las anclas que todo hombre y toda mujer necesita en medio del mar embravecido de esta sociedad. Y esas anclas son la verdad y la esperanza. Nosotros estamos en la verdad y tenemos la esperanza, la que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Que cierto es que la pandemia vino a dar como una especie de puntilla a la poca fe que algunas personas tenían en el hombre, en la economía, porque ya la vivimos de posguerra, la poca fe que se tenía incluso en la vida humana, porque la pandemia ha venido a fragilizar la vida humana,
Entonces las personas hoy en día viven el presente y su realidad inmediata. El futuro es incierto y hay que vivirlo rápido y aprisa. Es el nuevo concepto del viejo lema bíblico: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en esta sociedad dominada por lo que Norteamérica, el Pentágono en Norteamérica, dio en llamar el entorno VUCA, con B baja. El entorno VUCA es un término acuñado por el Pentágono allá cuando la guerra empezó a ser globalizada, a comienzos del nuevo milenio. Y el entorno VUCA, estimados hermanos, responde a las iniciales de un mundo volátil en inglés. Coinciden todas menos incierto. Un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso es, o esa es la sociedad en la que usted y yo nos tenemos que desenvolver hoy, en un entorno VUCA, dominado por una sociedad volátil, incierta, compleja y ambigua. Y en medio de una sociedad que ha roto la baraja de una ética normativa, donde todo vale, donde no hay diques ni normas morales, donde cada uno hace lo que bien le parece, donde pocas cosas tienen el carácter de permanente. Qué gran privilegio, hermanos, que usted y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la verdad, hermanos, y haremos bien hoy más que nunca en estar atentos a los principios que aquí están escritos, porque la Biblia, por contra de lo que algunos nos quieren vender, no es un libro antiguo, no. Tampoco es un libro moderno. La Biblia, amados, simple y llanamente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso decimos que la Biblia tenemos que leerla y tenemos que interpretarla en clave familiar, por una razón muy simple, porque la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. Miren, todo lo que aquí se canta, se ora, se predica, se lee o se comparte, tiene que tener su primera aplicación, no aquí, sino cuando traspasando las puertas del templo, usted llega a la realidad cotidiana de su día a día, es decir, a la familia. Por eso la familia es el primer banco de pruebas de lo que aquí cantamos, leemos, oramos y predicamos. Cuando traspasamos las puertas del templo, llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día y es ahí donde tenemos que aplicar todo lo que aquí se nos enseña. Por eso la familia hoy adquiere una importancia vital y trascendental, porque se constituye en la única institución, junto con la Iglesia, capaz de transmitir esas dos anclas que venimos diciendo se constituyen en la fortaleza de todo ser humano, la verdad y la esperanza. Cuenta la historia que había un papá que estaba trabajando en casa, como se lleva ahora. Con la pandemia en España mucha gente trabaja en casa, y su hijo no paraba de molestarle. Y el papá dice: ¿cómo me las arreglo para librarme de mi hijo, aunque sea una hora, y así termino el trabajo? De forma que el padre toma una revista y la abre, ¿verdad? Y en la revista ve el mapa del mundo. Y dice el padre: ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 50 trocitos la revista y se la doy a mi hijo. Y le digo: es un puzzle, un rompecabezas, compónlo. Y la voy a tener ocupada o ocupado por lo menos una hora. Total, que el padre le da el puzzle a la niña
y a la media hora menos la niña viene con el puzzle allí bien arregladito y el padre dice, ¿pero cómo lo has hecho? Y la niña le responde, papi, yo no sé lo que tú estabas mirando, pero yo por detrás veía una familia. Yo me dediqué a componer la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia, ¿no les parece? Para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Por eso la familia se constituye en la célula básica de la sociedad y por eso entendemos que la Biblia hay que leerla, hay que vivirla y hay que interpretarla en clave familiar. En clave familiar. Algunas personas dicen que algunos cristianos padecen de bulimia espiritual. Usted sabe lo que es la bulimia, ¿verdad? Es esa enfermedad donde las personas comen, pero luego vomitan y por lo tanto los nutrientes de los alimentos nunca llegan a beneficiar el cuerpo, ¿no? Bueno, algunos hablan de bulimia espiritual, es decir, personas que de pronto en la iglesia comen, pero cuando llegan a casa, entre malas palabras, malos gestos, miran cosas que no deben de mirar, dicen cosas que no deben de decir y es como si vomitaran todo lo que aquí escucharon y todo lo que aquí aprendieron. Por eso, amados, el concepto de integridad al que usted y yo estamos llamados se compone de dos partes fundamentales. La integridad se compone de creencia y de experiencia. Es decir, aquí en la iglesia nos viene la creencia que nos llega aquí, por medio de la predicación, de las canciones, de las lecturas. Pero si esa creencia que recibimos aquí no se traduce en experiencia, cuando traspasando la puerta del templo llegamos a la realidad de nuestros hogares, se queda en teología hueca, sirve de poco. Por eso usted y yo somos llamados a vivir vidas íntegras, donde la creencia que recibamos en la iglesia se convierta en experiencia cuando lleguemos a nuestros hogares y a la realidad cotidiana del día a día. Que no les ocurra como aquellos viejitos que se van al banco a sacar plata y de pronto llega un atracador, empiezan a disparar, llega la policía y al viejito le dan un disparo en el oído. Se lo llevan de urgencias y la viejita está allí sentada y uno de los guardas de seguridad le dice a la viejita, señora, pero usted no está preocupada. A su marido le han pegado un disparo en el oído, a vida o muerte, no está preocupada. Y la señora responde, oh no, yo conozco muy bien a mi marido. A mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Que nunca, hermanos, en la iglesia nos ocurra que lo que nos entre por un oído nos salga por el otro, porque entonces estaremos siendo religiosos o sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero que no llega nada dentro, ¿verdad? La palabra tiene que hallar cabida en nuestro corazón y tiene que traducirse en experiencia en nuestro primer contexto social, que es la familia. Por eso la Biblia se interpreta y se lee en clave familiar. Qué bonito cómo comienza el Génesis, ¿verdad? Usted y yo no somos fruto de una casualidad cósmica, ni mucho menos venimos del mono, ni de cosas de ese tipo, ¿no? La palabra es clara cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y a partir de ese desorden inicial, Dios comienza el acto creador. Y de pronto en Génesis 2:18 Dios establece y dice, después de haber creado todo lo que había creado, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es decir, complemento ideal. Ahí nace en Génesis 2:18 el género y el sexo. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, Dios crea un ser no igual, sino diferente y por diferente complementario. Miren, la ideología de género, y en el libro que ustedes tienen ahí detrás, hay pocos ejemplares, pero
mañana de la que nos lleven de vuelta a Villas de la Mar, si alguien necesita más se lo daremos. En el libro yo defiendo todo lo que tiene que ver con las bases bíblicas de una sociedad. Aquí hablamos de la ideología de género y de los factores de riesgo que todo padre debe de conocer y todo líder también, para que su hijo no incurra en confusión de identidad, cuando menos, o en abierta o supuesta conducta homosexual, cuando más. Y todo esto lo tenemos que saber. Por eso decimos que la Biblia se interpreta en clave familiar, porque es la familia donde se establecen las bases de una educación heterosexual, bíblica y adecuada. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando Dios crea a la mujer como el complemento ideal, Dios lo hace en un contexto donde inmediatamente después, Génesis 2:25, Dios crea el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego luego viene Génesis 2:25, que es el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, había un terreno común entre ellos. Podían estar desnudos física, emocional y espiritualmente y sentirse en territorio amigo. Habían llegado a una complicidad tal con los años que habían entendido el concepto de intimidad y de unidad matrimonial. Y todo eso que es tan bonito y tan idílico y que es la fundación de la humanidad bajo el principio de la estructura familiar, de pronto choca en nuestra sociedad con una realidad dura, difícil y complicada, marcada por el pecado, donde usted y yo en nuestras familias tenemos que llevar a buen término ese ideal bíblico que a veces nos resulta tan difícil. Por eso la Biblia, amados, se interpreta, se lee y se vive en clave familiar. Deuteronomio 6 es un versículo fundamental para entender la estructura familiar. Ustedes están además en el mes de la familia. Deuteronomio 6, ustedes habrán visto seguramente, o si han ido a Israel al Muro de las Lamentaciones, o lo han visto por la televisión. De pronto están los judíos ortodoxos, esos que llevan el sombrero, el saco, los rizos, y muchos de ellos llevan aquí un saquito de cuero o en el brazo derecho. Se llama la filactelia y contiene versículos esenciales para el pueblo judío. Uno de esos versículos es la gran oración del pueblo judío, Deuteronomio 6. ¿Por qué es importante Deuteronomio 6 a nivel de estructura familiar? Por una razón muy simple, porque Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte de la tierra. Su pueblo se iba a mezclar con culturas paganas, politeístas, con prostitución religiosa, con sacrificios de niños. Y para dejarles bien claro que no podían mezclarse con esa cultura, Dios comienza Deuteronomio 6 diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y saben lo que hace después? Después Dios eleva a la familia a la institución garante de las raíces de la fe y de la identidad, porque comienza diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, las dirás en tu casa, al acostarte, al levantarte. Desde ese mismo momento, Dios eleva a la familia como la institución suprema garante de las raíces de la fe y de la identidad. Lo que quiere decir, querida familia, que las raíces de la fe no se adquieren aquí en la iglesia. Oh, no. Aquí se consolidan. Las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Pero el enemigo sabe muy bien que las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Por lo tanto, el intento desde el inicio es desestabilizar la estructura familiar. Y detrás de toda la filosofía de la ideología de género, evidentemente la mano negra del enemigo se mueve para desestabilizar la estructura familiar, para diluir el concepto de género, de sexo, para concluir que la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad son opciones legítimas para la sociedad occidental y para todas, ¿verdad? Y el enemigo sabe lamentablemente muy bien cómo manejarse en esos ambientes. Y usted y yo tenemos que defendernos. Y tenemos que hacerlo con la espada de la verdad. Vienen tiempos complicados. Recuerden Romanos cuando dice: y esto conociendo el tiempo.
que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El Señor viene pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y las armas de la luz tienen que ver con una comprensión clara y con una practicidad en el contexto de nuestros hogares de todo lo que aquí está escrito. Porque recuerden y no olviden nunca que la Biblia se vive, se lee y se interpreta en clave familiar. De hecho, el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías y lo hace en clave familiar. Si recuerdan, habla de Elías, prefigura de Cristo, y las últimas palabras del Antiguo Testamento dicen así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza, por tanto, el Antiguo Testamento hablando de una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Comienza el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesús, es decir, entroncando al Hijo de Dios en un sistema familiar, en un linaje, en una dinastía. Y todo el Nuevo Testamento está marcado por una ética que hunde sus raíces en la familia. No en vano, los requisitos que tanto Timoteo como Tito establecen para alguien que anhele obispado, recuerden, pasan porque esa persona tenga una familia y unos hijos en sujeción, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y finaliza el Nuevo Testamento también en clave familiar. Y saben, el final de nuestra historia, que está escrito con letras de oro en el libro del Apocalipsis, establece que un día, más tarde o más temprano, Él va a volver. Y va a volver para buscarnos a usted y a mí, a su iglesia, a su esposa amada. ¿Saben para qué? Claro, para participar eternamente en clave familiar de las bodas del Cordero. Por eso la realidad que nos ocupa no nos asusta, no tiene que asustarnos. En España tenemos un refrán que dice: la hora antes del amanecer es la hora más oscura. Y eso es una realidad biológica. Justo la hora antes de que comience a amanecer es la hora más oscura. Aplicándolo a los tiempos actuales, estamos en esa hora. Es la hora más oscura. Esto puede ser un poco inquietante, pero recuerde que es la hora que precede al amanecer, es la hora que precede al final de los últimos tiempos y al comienzo de la segunda venida. Por eso qué importante saber responder adecuadamente a la pregunta de ¿cómo nos hallará la venida del Señor? Nos tiene que hallar con la mano en el arado y preparados. Porque la lucha va a ser fuerte, ya lo está siendo. Y recuerden algo, hermanos, no podemos defender la fe con piedras y palos frente a la artillería erudita del enemigo solo por sabernos en el bando correcto. No, si queremos defender la fe, tenemos que dar la talla en el campo académico, en el campo espiritual, en el área familiar, porque si no, termina la frase, es preferible el oscurantismo privado a la necedad pública. Y cuando hacemos las cosas para Dios, las tenemos que hacer bien. Y más con los tiempos que corren, donde pronto en Europa, mire lo que les voy a decir, este libro, la Biblia, podría ser un libro prohibido, porque de pronto está atentando contra leyes como el matrimonio, el derecho homosexual y otras que ya son de práctica habitual en la mayoría de los países de Europa. Pero como a usted y a mí nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, haremos bien en obedecer lo que aquí está escrito, no tener miedo de ningún tipo, porque nuestras vidas no dependen ni de pandemias, ni de políticas de turno, ni de filosofías, dependen de Dios, que es quien controla nuestras vidas y que sigue siendo el soberano aún en medio de estos tiempos complicados. Pero Él demanda
queridos hermanos, de usted y de mí, que busquemos no lo bueno, sino lo mejor. ¿Recuerdan ustedes la historia de Marta y María, verdad? Todos somos un poco como Marta y María. Claro, la hospitalidad judía exigía que al invitado había que tratarlo con máximos honores. Había que ponerle un reclinatorio para que comiera cómodamente, había que lavarle los pies. En algunas casas se les ungía con aceite aromático a la entrada. Había todo un protocolo. Por lo tanto, había que preparar, alguien tenía que preparar eso. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? No, era bueno. Pero ¿saben algo? No era lo mejor. ¿Saben qué era lo mejor? Lo mejor era lo que hacía María, sentarse a los pies de Jesús. Porque no hay lugar más alto, ni lugar más grande que estar a sus pies. La sociedad que no conoce a Dios y que no tiene una ética de vida como la suya y como la mía, tiene que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo no. Usted y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Recuerdan el tabernáculo? En la antigua ley, la disposición del tabernáculo estaba de la siguiente manera. Primero estaba el lugar santo, ¿recuerdan? Luego estaba el velo del templo, que era una cortina inmensa, donde estaban bordados 2 ángeles querubines, el más alto rango de los ángeles, con las alas extendidas, custodiando lo que había detrás del lugar santo, que como saben no era sino el lugar santísimo. Miren, en el lugar santo había 3 objetos. Por un lado estaba la mesa con 12 panes, uno por cada parte del pueblo de Israel, simbolizando la comunión de la iglesia. Luego había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, símbolo en el Nuevo Testamento de la vida de oración de los santos. Y luego estaba la menorá. Recuerden, un candelabro de 12 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz y como la guía. El lugar santo es tipo de la iglesia. ¿Ustedes creen que el lugar santo es bueno? Claro que es bueno, pero ¿saben algo? No es lo mejor. ¿Saben dónde estaba lo mejor? Cuando traspasando el velo del templo, usted entraba o entró después de la muerte de Cristo, que partió el velo en 2, al lugar santísimo. ¿Recuerdan lo que había allí en el arca del pacto? Un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con una tapa o propiciatorio que también tenía 2 querubines custodiando lo que había dentro del arca del pacto, que simbolizaba la mismísima presencia de Dios. Dentro del arca del pacto había una muestra del maná, estaba la vara de Aarón reverdecida y estaban las tablas de la ley. Y eso simbolizaba la misma presencia de Dios. Las tablas de la ley nos recuerdan que en una sociedad que no tiene ley, que no tiene moral, que ha roto la baraja de una ética normativa, usted y yo sí tenemos unas leyes, sí tenemos unas normas escritas en la palabra de Dios y que tienen que servir para conducirnos adecuadamente en una sociedad cada vez más perversa y cada vez más complicada. La vara de Aarón reverdecida, ¿saben de qué árbol era? Era de almendro. En Sevilla, la tierra donde vivimos, llegado mediados del mes de enero, los almendros se ponen en flor, una flor blanca, preciosa, anunciando, es el primer árbol que florece, anunciando la inminente llegada de la primavera. Y la vara de Aarón reverdecida es un recordatorio para todos nosotros que en la vida cristiana no seremos conocidos por nuestros libros, ni por nuestras predicaciones, ni por nuestras... No, dice, por sus frutos los conoceréis. Y recuerden que el fruto es amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Y cuando ese fruto somos capaces de evidenciarlo primero en el hogar y después mostrarlo a una sociedad que necesita desesperadamente una esperanza por la que vivir, la Iglesia está cumpliendo su cometido. La Iglesia está haciendo lo que le toca. Y en el Arca del Pacto también había una muestra del maná. Recuerden, allá en el desierto, el maná era la comida que Dios les daba de buena mañana. Y recuerden que no podían recoger muestra de maná para el día siguiente. A Dios no le gusta la comida recalentada. Cada día había que tomar el maná. Y eso nos recuerda, amados, que cada día, frente a una sociedad muy complicada, frente a las mareas de unos vientos muy contrarios, lo primero que debe de entrar en nuestra mente cada día tiene que ser la palabra de Dios. Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, que somos usted y yo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y somos llamados a andar en el camino de la perfección, aunque de pronto en un camino podamos caer y aunque de pronto en un camino podamos tropezar. Porque no hemos llegado, estamos en el camino, pero ahí queremos andar, ahí queremos continuar y ahí queremos seguir. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, verdad? 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Y estaban a las puertas de las bodas, y las 10 tenían sus lámparas de aceite encendidas. Pero a las imprudentes se les había olvidado el repuesto de aceite. Y van y le piden a las prudentes, que prudentemente les dicen no, porque si os damos de nuestro aceite, nos vamos a quedar nosotras, más bien id y comprad aceite. Y de la que las imprudentes se van a comprar aceite, se abren las puertas, el novio manda pasar a los invitados y se cierran las puertas. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto del aceite, ya no pudieron entrar. Les pregunto, ¿ustedes creen que al principio las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara? Oh, sí. Claro, ¿sabe por qué? Porque la luz es lo que Dios nos otorga por su divina gracia mediante el milagro del sacrificio de Cristo, que nos la otorgó gratis, la salvación. Pero el aceite necesario para mantener la llama encendida es tu responsabilidad. La luz nos fue otorgada por gracia, pero no dura siempre si no la alimentamos. Y el mantenimiento de la luz que un día por gracia nos fue otorgada depende de nosotros. Nos toca a ti y a mí. Vivimos en una casa que tiene un pequeño jardín, patio, y tenemos 4 naranjos, árboles de naranja. Son grandes y son buenas, son jugosas. Hará 2 meses quedaban unas pocas naranjas en la copa de uno de los árboles. Y como uno ya no llegaba con la mano, María del Mar me dice, súbete al árbol, lo zarandeas un poco y se van a caer las poquitas naranjas que quedan. Miren, cuando yo me subo al árbol, observo un nido de un pajarito que en España se llama mirlo. Es un pajarito negro con el pico anaranjado. Y observo que hay 3 huevos de mirlo. Me pongo a investigar sobre el mirlo y miren qué interesante lo que descubro. Recuerden que las cosas naturales tienen siempre una aplicación en lo sobrenatural, ¿no? Descubro que el mirlo es el primer pájaro que canta antes de amanecer. De hecho, yo recuerdo que antes de amanecer escuchaba el canto de un pájaro. Luego supe que era el mirlo, que canta antes de que amanezca. Porque cuando empieza a amanecer, el resto de los pájaros empiezan a cantar. Y dado que el mirlo no tiene un silbo especialmente fuerte,
canta el primero para que otras voces no apaguen el silbo apacible del mirlo. Y Dios me habló, porque yo me levanto antes de que amanezca y me voy a mi habitación al fondo del patio a leer la Biblia. Y Dios me decía, yo entendía que Dios me decía, tú tienes que ser como el mirlo, la primera voz que tienes que escuchar, el primer silbo apacible que tienes que escuchar antes de que otras voces ahoguen la mía, es mi palabra. Y qué gran verdad, hermanos. Qué gran verdad, porque cuando usted sale al ambiente de este mundo, hay tantas cosas que le distraen, hay tantas cosas que nos pueden hacer resbalar, hay tantas responsabilidades, hay tanta ética normativa que es perversa, que si no vamos equipados con la armadura de Efesios, nos va a afectar. Estos días observamos que aquí, religiosamente, cada tarde a partir de las 2 o por ahí se pone a llover. Curioso. A nadie se le ocurriría, si está lloviendo fuerte, salir, permítanme, en calzoncillos si está lloviendo, ¿verdad? Sería una irresponsabilidad. Pues miren, espiritualmente hablando es la misma historia. Cuando no leemos la palabra, cuando diariamente no nos equipamos con la vestidura de la armadura de Efesios, es como si espiritualmente usted y yo saliéramos en calzoncillos espirituales al ambiente de este mundo. Y entonces los dardos de fuego del maligno hallan presa fácil en cada uno de nosotros. Y no lo podemos permitir. Más en tiempos donde todo está tan corrompido, donde todo está tan diluido, donde vivimos en lo que se da en llamar la época de la posverdad, porque ya no hay verdades absolutas, cada uno tiene su propia verdad relativa. Y en esa época de la posverdad, y en ese mundo que denominamos de modernidad líquida, usted y yo no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de lo que esta sociedad nos pretende imponer. Tenemos que tener una ética, unos valores y unas normas basados firmemente en la palabra de Dios. Basados firmemente, recuerden, en un libro que no es antiguo, tampoco es moderno, simple y llanamente es eterno. Y haremos bien en atender a las normas y valores que aquí están escritas. Pero para eso, amados, la lámpara de nuestra vida tiene que brillar, y para que brille tiene que tener aceite, y para tener aceite tenemos que leer y orar. ¿Saben cuándo? Cada día, porque cada día usted sale al ambiente de este mundo, porque cada día usted es tentado. ¿Les gusta la pizza? Bueno, a nosotros nos van a llevar, nos ha dicho uno de los pastores que nos van a llevar a cenar después. Nos gusta la pizza, pero también nos gusta el marisco, y también nos gusta otras cosas, vamos. Pero también nos gusta la pizza. Y un viernes, cuando nuestro hijo Noel, que es catracho por fuera, pero ya más español por dentro que yo, porque salió con 6 meses de Honduras y ya tiene 27 años, un viernes, cuando él era chiquitito, íbamos a tomar pizza. Pero a mí me gusta tomar la pizza con un refresco y no teníamos en casa. Por lo tanto, yo bajé al restaurante que había en la esquina, entro, voy a la máquina que expende la bebida, saco 3 latas y subo. Y cuando llego a casa, María del Mar me dice, hueles a tabaco. Digo, cariño, pero si solo hice que entrar, sacar las latas y salir. Y ella me dice, ya, pero hueles a tabaco. ¿Saben lo que ocurre? Yo no pude evitar, aunque yo no comulgue con el ambiente que había en ese restaurante, viernes noche, mucho humo, mucha gente bebiendo, tomando, yo, aunque no comulgue con eso, no pude evitar, al entrar a ese ambiente, ser contaminado con parte de lo que allí había. Cuando usted sale cada lunes al ambiente de este mundo y pasa en él 6, 8 o 12 horas, cuando usted regresa a casa, no va a poder evitar
oler al ambiente de este mundo, porque parte de la ética, moralidad negativa de esta sociedad puede correr el riesgo de pegársele o de afectarle si usted no está bien revestido con la armadura de Efesios. Y así poco a poco uno puede ir secándose, y así poco a poco uno puede ir convirtiéndose en un ser religioso que viene a la misa evangélica y a las fiestas de guardar, pero que por dentro está seco. Y eso no puede ser, amados. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que seamos cristianos, que acudamos a su palabra diariamente, que bebamos de la fuente de las Escrituras diariamente y que vivamos vidas victoriosas revestidos con la armadura de Efesios. Porque ¿saben algo? La palabra establece en el libro de Romanos que usted y yo, al igual que no tenemos que buscar lo bueno sino lo mejor, usted y yo no somos vencedores. ¿Sabe lo que somos? Más que vencedores. Y yo no entendía lo que implica ser más que vencedor hasta que de pronto un pastor me lo explica. Y me dice, mire, imagínese usted un combate de boxeo. Y le digo, hermano, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero si el boxeo es un deporte muy evangélico. Digo, ¿cómo va a ser? Y me dice, sí, ¿acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, ¿cómo? Luego le explico algunas cosas de hermenéutica y homilética. Bueno, imagínese, me dice, un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial, miren, de los pesos pesados, y donde está en juego un cheque de 500 millones de dólares. Campeonato mundial de los pesos pesados, y está en juego 500 millones de dólares. Las fuerzas están muy igualadas, son dos tipos inmensos, empiezan a darse de bofetadas, y en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? O sea que ustedes ven boxeo. En el 12, por ejemplo, que no lo sé si es el 12, uno de ellos logra de un golpe derribar al contrario, pero el que ganó tiene la nariz torcida, el labio, está el pobre, pero ganó. Y por lo tanto el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque de 500 millones de dólares. El tipo se va a su casa, toca la puerta y cuando abre su mujer se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, ¿cómo viene? Porque el pobre está que casi no puede ni hablar. Y como casi no puede ni hablar, solo acierta a entregarle el cheque de 500 millones de dólares. Y la señora coge el cheque. ¿Usted sabe quién fue el vencedor? No. El vencedor fue él. Pero ¿usted sabe quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. Si trasladamos eso a la obra de Cristo, Él sufrió todos los golpes, todos los insultos, todas las afrentas. Él fue el crucificado y Él fue el vencedor. Y cuando a usted y a mí, en la historia de amor personal que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, por su pura gracia y misericordia, usted le extendió un cheque que no tiene precio, porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando usted lo toma, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue hecho más que vencedor. Cierre los ojos ahí donde está, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre amado, en esta noche te damos tantas gracias por tu palabra, porque es un libro eterno. Te damos tantas gracias porque estamos en la verdad. Te damos tantas gracias porque somos más que vencedores. Y aunque para nosotros la salvación fue gratuita, a ti te costó el más alto precio. Ayúdanos a no rebajar con nuestras vidas el precio que pagaste para que cada uno de nosotros esta noche pueda estar aquí. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice su liderazgo, bendice sus miembros. Oramos por cada uno de ellos de forma particular. Padre, tú conoces luces y sombras de cada persona que está aquí en esta noche.
Oramos para que tu palabra ilumine, guíe, llene. Señor, te necesitamos. Vivimos tiempos tan complicados. Necesitamos de tu presencia. Ayúdanos a aprender a acudir a ti cada día, a que lo primero que entre en nuestra mente sean los nutrientes de tu palabra. Bendícenos, llénanos de tu paz, llénanos de tu esperanza, danos la fortaleza para seguir adelante. Padre, sin ti no podemos. Separados de ti, nada podemos hacer. Te necesitamos. Bendícenos en esta noche, Padre. Estamos en tus manos. Danos un buen descanso en esta noche. Ayúdanos a que la palabra la podamos reflexionar y sobre todo aplicar en nuestras vidas y en nuestras familias. Estamos en tus manos y en tu nombre santo oramos, Padre. Amén.